Hoy vamos a hacer algo que parece fácil, lo has comido muchas veces seguramente, lo has hecho muchas veces seguramente, que es una tortilla de papa. La verdad que es algo que parece muy simple, pero realmente para que salga bien, muchas veces hay que tener algunas cosas en cuenta, que por ahí no nos damos cuenta por qué no nos pasan las cosas, pero después cuando lo vamos viendo, va a salir bien. Yo te digo cómo la hago yo, seguramente en cada país, en cada provincia, en cada casa se hace de una forma distinta y seguramente que todas son lindas, ricas y buenas. Que así, ya que está, te dejo la inquietud, si podés, dejame en los comentarios cómo la hacen ustedes, porque la verdad que siempre está bueno hacerlo de alguna forma distinta y siempre por ahí la combinación se puede sumar y lograr un mejor producto. Y así, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Traté de hacerlo, compré una sartén grande, a ver si puedo hacer una bien grande, como unos 3 centímetros de altura, como para que quede una buena tortilla con chorizo colorado y con todos los condimentos, como para que sea bien suntuosa. Ahora, a propósito, quería comentarte también que estoy iniciando otro canal. Dejo abajo en el link, es un canal en la descripción, un link de cómo llegar. Hace mucho que lo quería hacer, ya hay varios videos, algunos de la gente ya sabe. Es un canal de viajes, no son todavía los mejores videos que hice, pero bueno, de a poco creo que voy a ir mejorando y poder conseguir una calidad mejor y mostrar más cosas, que así, bueno, lo mismo, si te podés suscribir a ese canal también te lo agradecería y me ayudaría también a poder seguir haciendo esos videos. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, vamos a empezar a ver cómo sale esta tortilla de papa. Para esto vamos a necesitar huevos, una buena cantidad porque voy a hacer una grande, cebolla, ajo, papas y le vamos a poner chorizo colorado. Yo para la ocasión compré un sartén de fierro que necesitamos que tenga buen fuego, al menos la primera etapa. Voy a hacer una buena tortilla, vamos a ver si sale, ¿no? Al ser grande así, cuando la doy vuelta, tengo un poco de viento, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, ya la elección de la papa es importante. Fíjate que sea una papa no muy grande, porque esta la cortamos al medio y después las dos mitades las cortamos al medio también. Si fuera más grande, lo que tenemos que hacer es cortarla en 3. Nosotros necesitamos que no sea muy grande la papa. Después la vamos a cortar, la vamos a filetear en pedazos finitos, no muy gruesos, cosa de que primero se cocine más rápido y después esto se acomode cuando hacemos, que lo vamos a cocinar, que ya hacemos la tortilla, se acomode bien y quede como si fueran capas de una milhoja. Bueno, aparte, estoy estrenando un cuchillo que me regaló mi sobrino. Me dijo, cortá sobre madera, que si cortás sobre otra cosa se desafila. Casi bueno, vamos a cortar todas las papas y ya después seguimos con la cebolla y los demás ingredientes. Bueno, de la misma forma vamos a cortar la cebolla. En realidad la cebolla la vamos a cortar un poquitito más chiquita, porque así cuando se cocina queda bien como desapercibida en la tortilla, se va a sentir el gusto, pero la cebolla no se va a notar. La verdad que sería muy feo encontrar un pedazo crudo de cebolla dentro de la tortilla. Así la cortamos bien finita. Lo mismo con el ajo.
lo cortamos, vamos a poner 2 dientes de ajo para esta cantidad, que así bueno, lo vamos a también a cortar bien chiquito, lo mismo, para que no se note, que tenga el sabor, pero que no se note los pedacitos de ajo en la tortilla. Y por supuesto, infaltable, el chorizo colorado. Vamos a poner medio chorizo, unas cuantas fetas, tampoco que no sea que solamente el chorizo. Pero entonces esto lo vamos a hacer así, lo vamos a cortar en rodajas no muy gruesas, pero a su vez también esto lo vamos a cortar en 4, porque no queremos que también que sean pedazos tan grandes que compita con lo que es la tortilla en sí. Un pedazo más o menos así está perfecto. Que así bueno, vamos a cortar todo y ya vamos a empezar a pochar las papas. Ahora te explico lo que es eso. Lo primero que hacemos es ver si la cantidad de papas, porque hay que ver si nos entra en el sartén. Bueno, simplemente las ponemos en el sartén así crudas y vemos, calculamos, porque esto después lleva el huevo, la cebolla y los demás ingredientes, que así, bueno, ahí ya vemos que más o menos ocupa casi el total del sartén. Bueno, ahí ya nos mandamos a hacer la tortilla. Acá ponemos a calentar el aceite. El aceite no hace falta que esté muy caliente. De hecho, acá puse una papa para que veas. ¿Por qué? Porque en realidad no la tenemos que freír. Todo depende cómo quieras que esté la tortilla. Si vos la querés que cuando la cortes la comas esté crocante por dentro, tal vez sí, para que quede dura. Pero si no, la tenemos que, en realidad se llama pochar, no es freír la papa. Hay que calentarla con un aceite no muy fuerte, cosa de que la papa se caliente, se ablanda, que quede como media frita, media hervida. Eso va a hacer que después la tortilla quede bien cremosa. Y esto se va a cocinar rápido, que así esto ahora lo vamos a poner en 2 partes porque es mucha cantidad. Y vos ves, fíjate que no la cubre toda, pero ni importa, no te preocupes, la vamos a ir revolviendo hasta que después esté bien cocida. Que así bueno, ahora la vamos a revolver y después te muestro cómo va quedando esto. Bueno, ves más o menos así. Cuando vos probás uno y ves que ya que no está dura, la vamos a ir sacando con una espumadera como para que no quede aceite. Y esto después se tiene que enfriar porque si no, cuando pones el huevo ya se empieza a coagular. Y así vamos a dejarla a sacar, cocinamos la otra parte y empezamos a que se enfríe. Mientras tanto también en otro sartén ponemos la cebolla y el ajo, lo mismo, se tiene que cocinar, no quemarse, entonces vos lo vamos poniendo. Primero vamos a poner la cebolla que tarda un poquitito más que el ajo y después ponemos el ajo, pero lo mismo, cuando está tiernita, blandita, que ya es transparente, ahí ya le agregamos el ajo, cocinamos un poquito más y ya sí está listo para armar nuestra tortilla. Agregamos el ajo también y seguimos. Bueno,
acá ya tenemos nuestras papas. Está ya a temperatura, está más bien fría. Entonces ahora le vamos a agregar los otros ingredientes. El chorizo colorado. Y le vamos a agregar también la sal. Y yo le voy a agregar un poquito de ají molido. No hace falta que le agregue si no te gusta. A mí la verdad me gusta una tortilla bien con mucho sabor picante, que así le voy a agregar un poquito de ají molido. Para esta cantidad vamos a poner aproximadamente 7-8 huevos. Pero esto la verdad que son un poco grandes, pero bueno, vamos a probar a ver cómo queda. Lo vamos tanteando, si vemos que hace falta le ponemos más. Siempre los huevos aparte, rompes uno y lo pones, porque muchas veces aparece uno y te arruina todo lo que hiciste antes. Uno que está feo y te arruina todo lo que hiciste antes. Y así, bueno, vamos a probar, vamos a poner 1, 2 y vamos a probar con 6 huevos primero, y una vez que está lo batimos y lo ponemos a la mezcla. Si vemos que está bien, ahí paramos. Si no, agarramos, batimos otro, se lo ponemos y se lo agregamos hasta que veamos la consistencia. Ahora te voy a mostrar cómo tendría que ser la consistencia para que esté bien. Esto lo batimos como para que unificar, no hace falta batirlo demasiado, simplemente para que se integren las claras con la yema, y como acá que no quede ninguna yema entera dando vuelta y que después no quede bien en la tortilla. Ahora sí, lo ponemos todo adentro y vamos a revolver despacito, cosa de que no se haga puré la papa. ¿Ves? Vamos integrando todo. Tranquilo, no tenemos ningún apuro, tiene que salir bien. Que el chorizo no esté todo junto, que esté un poco, que se integre todo, que esté bien proporcionado por todos lados. Esa es la idea de la tortilla. Bueno, y ahora viene esto. El tema, lo primero, tenemos que poner aceite y con un fuego bien fuerte. ¿Por qué? Porque necesitamos que cuando pongamos la tortilla, lo primero que cuaje enseguida el huevo, porque si no es probable que se pegue. La verdad, las papas un poquito se me pegaron cuando las estuve haciendo. Sartén nuevo, me jugó una mala pasada. Yo creo que había que curarlo, no lo curé, pero bueno, no importa, de alguna forma lo vamos a intentar salir. Por eso, el fuego bien fuerte de entrada. Una vez que ponemos todo, después sí, lo tenemos que bajar, porque si no se va a quemar toda la tortilla y va a quedar cruda. Entonces, bueno, esperamos que se caliente bien y vamos viendo. Bueno, acá que tenemos el fuego bien caliente, ponemos todo y sí o sí hay que moverlo. Moverlo sin miedo, moverlo bien, moverlo para los costados también, cosa de que no se quede pegada en la base. Entonces al moverlo se va a ir quedando bien. Moverlo sin miedo para que no se pegue, porque esto ya el sartén, espero que no se pegue. De todas formas, si se pega, la vamos a comer igual, ¿eh? Es como digo siempre, si estás viendo el video porque quedó bien, pero te prometo que esta vez te lo voy a mostrar igual. Que así, bueno, ahora vamos a hacer así. Bien, cuando ya vemos que ves que giro y como que la tortilla se queda en el lugar, es porque no está pegada adentro.
Esto ahora lo vamos a tapar. ¿Por qué? Porque al taparlo, el mismo vapor de la tortilla, de lo que va saliendo, va a ir que la parte de arriba también se vaya como cocinando. Porque si no, cuando querramos dar vuelta a la tortilla, se va a desarmar todo y va a haber mucho líquido. Que así, bueno, también lo vamos a ir tapando y vamos a esperar a que ya tenga una consistencia como para dar la vuelta. Bueno, acá ya la tenemos. Nos aseguramos de que no esté pegada. La giramos. Nos fijamos también que la consistencia de arriba esté buena, porque si hay mucho líquido, lo das vuelta, puede chorrear, te podés quemar. Esto pesa mucho, pero se la ve ya que está bien, que no vamos a tener ningún problema. Y así lo que tenemos que hacer es, con una tabla o un plato o algo, por supuesto que sea más grande que el sartén, lo ponemos, giramos rápido, seco, como para que sea bien rápido. Mira lo que es esto, mirá lo que es esta tortilla. Inmediatamente lo que tenemos que hacer es, no la ponemos enseguida la tortilla. Ahí está. No la ponemos enseguida la tortilla, ponemos el sartén de nuevo, subimos y le ponemos un poquito de aceite. Hacemos el mismo procedimiento que antes, porque lo mismo, la parte de abajo, el huevo todavía no está del todo cocido. Si lo ponemos con el sartén a fuego lento, se puede llegar a pegar. Así hacemos el mismo procedimiento, la ponemos y después bajamos el fuego otra vez, así ya queda bien. Bueno, ahí entonces la ponemos, la movemos de nuevo, bien, sin miedo, para que no se pegue. Ya el sartén está muy caliente y también le damos la forma ya, que va a quedar la forma definitiva, bien redondita la tortilla por todos lados. Después de un ratito ya le bajamos el fuego, la seguimos moviendo un poco más para que no se pegue, que quede bien suelta, que nos aseguremos de eso. Acá en este momento tenemos dos formas de cocinar la tortilla. Si la vas a comer en el momento, así que la sacás de acá, la pones en un plato y la comés, ya la tenés que tener jugosa. La podés hacer jugosa porque es un poco más rica, más cremosa. Yo la verdad que estoy solo, es muy grande la tortilla, entonces la voy a hacer más bien que no esté cremosa, que cuando lo corto no se caiga el huevo. Lo voy a hacer un poquitito más seca. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, si vos querés hacerla para una picada, la vas a tener varios días, te conviene hacerla un poquitito más sequita, cosa que la cortás y la podés guardar y no se te va a chorrear y no se va a perder todo el huevo. Entonces yo la voy a hacer de esa forma, la tortilla esta vez. Cuando ya vemos que está, acá por ahí vas a ver que va a quedar un excedente de un poco de aceite y líquido. Trata de sacárselo, lo pones en cualquier lado, porque eso, si no, cuando lo das vuelta por ahí va a chorrear y por ahí te quemás o algo. Entonces, si todo lo que más puedas sacárselo, se lo sacás y eso te va a ayudar. Y bueno, y ya nos vamos a preparar para dar la vuelta, a ver ya cómo queda esta tortilla. Bueno, ya preparamos la tabla o el plato donde lo vamos a poner. Lo vamos a poner de la misma forma que hicimos para dar la vuelta, ya la vamos a poner y ya va a quedar definitivo, listo para probarla. Golpe seco, rápido, y ahí tenemos nuestra tortilla espectacular como quedó. Quedó media
como que le faltaba un poquitito más de dorado, pero está bien, está muy bien. Bueno, acá ya la tenemos, está muy caliente todavía, pero igual la vamos a cortar, vamos a ver cómo quedó, por lo menos vamos a probar, después la vamos a dejar enfriar un poco, que se asiente y la vamos a comer. A ver, vamos a cortar así. Mira, impresionante, impresionante cómo queda esto. El chorizo colorado, perfecto, la verdad, el aroma que larga está increíble. Bueno, vamos a dejarla ahora que se enfríe un poquitito, porque si no, no se va a poder comer. Y después sí vamos a hacer la degustación oficial de esta tortilla de papa. Bueno, acá ya la tenemos, ya está bastante más fría, ya se puede comer. Así bueno, vamos a degustarla. La verdad que el aroma que tiene es impresionante. La verdad quedó buenísima, se siente bien el gusto del chorizo colorado, el ajo, los condimentos. La verdad que salió muy buena. Y así, bueno, mira esto. Ahora vamos a seguir comiendo. Bueno, como te digo siempre, si te gustó el video, suscríbete al canal, es gratis y a mí me ayuda mucho a poder seguir haciendo estos videos. Y bueno, nos vemos en el próximo video.